esta noche nos enfocamos entonces en el capítulo 4, no creo que lleguemos hasta el 5, para poder conectarnos posteriormente con ese capítulo 5, donde hay algunas ideas que están relacionadas con un gran evento que va a desarrollarse en el cielo antes de que en la tierra comience la gran tribulación. Y este evento es una prueba muy fuerte de que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la gran tribulación. Porque cuando ubicamos este evento en el cielo y entendemos que la iglesia está en el cielo adorando al Señor, y después se le comienzan a mostrar a Juan los eventos en la tierra relacionados con la gran tribulación, entonces podemos saber, podemos estar seguros de que definitivamente la iglesia fue arrebatada antes de que comenzara la gran tribulación en la tierra. Así que entender el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis y entender su ubicación en el desarrollo de todas las cosas que están por suceder en el futuro es algo muy importante. Hay varios elementos aquí que aprender. Veamos si podemos cubrir por lo menos todo el capítulo 4 en esta hora. Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice que el apóstol Juan vio una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oyó como de trompeta dirigiéndose a él le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Detengámonos aquí para comenzar a analizar que el apóstol Juan está recibiendo revelación sobre las cosas que van a suceder en el futuro, y la experiencia del apóstol Juan en cierta manera viene a ser única, porque los apóstoles tuvieron visiones, tuvieron sueños, pero el apóstol Juan fue llevado al cielo en el espíritu. Y hay que entender que hay diferentes niveles de la revelación de Dios. Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, o Dios puede hacer que alguien tenga una experiencia en la cual sus sentidos pueden quedar desconectados y como que entrara en el plano espiritual, como la que tuvo Pedro cuando estaba orando. Pero esta, que es la más elevada, que es la misma que también el apóstol Pablo tuvo, fue llevado al tercer cielo. Pablo dice que vio cosas que no le he dado al hombre escuchar, saber, oír por ese momento. Y el apóstol Juan dice que él oyó una voz que le dijo: sube y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. La iglesia tiene el gran privilegio de poder saber las cosas que van a suceder en el futuro. Lamentablemente, el mayor porcentaje de creyentes llega a estancarse con el conocimiento de la salvación. Aunque la Biblia es un libro profético y contiene mucha revelación, no es lo normal, no es lo común que el creyente se vuelque así hacia la palabra, a querer conocer, a querer entender los misterios, sino que cuando encuentra la dificultad en la palabra, normalmente el creyente lo que hace es que se detiene. En lugar de orar, en lugar de escudriñar, en lugar de esforzarse, el creyente promedio lo que hace es detenerse y no continuar con esa actitud de búsqueda. Y por eso es que vemos en la palabra que Dios ha reservado las revelaciones para aquellos que de veras aman su palabra, para aquellos que de verdad le aman a Él. ¿Quién es el apóstol Juan? El discípulo amado, aquel que permaneció con el Señor. Juan recibe las revelaciones de las cosas que van a suceder en el futuro, cosas de las cuales ya algunas han acontecido y otras todavía están delante nuestro. En el verso 2 dice que al instante él estaba en el espíritu, o sea, él penetró en el mundo espiritual. Una cosa es que nosotros desde el mundo natural podamos ver el mundo espiritual, como sucedió con
el criado de Eliseo, cuando iba a ser capturado, y él oró para que los ojos le fueran abiertos, y él vio que había un ejército rodeándoles. Entonces, una cosa es ver en el mundo espiritual, pero otra cosa es ser llevado y penetrar en el mundo espiritual. Esa es la revelación más elevada. Entonces, aquí Juan tiene esa clase de experiencia. Él fue llevado en el espíritu, él subió al cielo y vio un trono en el cielo. Él no estaba ya más en la tierra, él estaba en el cielo. Y en el trono había uno que estaba sentado, cuyo aspecto era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esto lo que nos hace pensar es que el apóstol Juan está tratando de describir la gloria de Dios. Muchos profetas tuvieron una visión de Dios. Isaías vio al Señor, Habacuc tuvo una visión del Señor, Moisés tuvo varios encuentros con la presencia de Dios, diferentes manifestaciones, pero Juan fue llevado al cielo. Juan mira un trono establecido y él está tratando de describir para que nosotros podamos entender cuál fue su experiencia. Y esto que usted encuentra aquí, una piedra semejante a jaspe y cornalina, esto nos habla de piedras como el rubí, piedras rojizas, piedras con un color rojo. Pero luego dice también que había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Y la esmeralda generalmente tiene un color verdoso. Ahora, otras traducciones lo que hacen es traducir diamante. De cualquier manera, lo que hay aquí es un resplandor, es una luz. Y lo del rojo da la idea del fuego. Y lo del resplandor, la gloria, la santidad, la luz, de la cual todos los que han tenido visiones de Dios han testificado. Así que vemos aquí la gloria de Dios descrita en cierta manera, como luz, colores, resplandor. Pero luego él menciona que hay 24 tronos alrededor del trono de Dios. Y habían 24 ancianos sentados ahí, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. La peor interpretación de esto es que son ángeles, porque los ángeles no tienen razón para poder estar sentados en tronos. Los ángeles no son considerados ancianos. Sin embargo, esa corriente y esa interpretación existe. Pero podemos establecer en base a la palabra que los 24 ancianos son seres humanos que han sido glorificados, que han sido redimidos, y ahora se les ha asignado una posición de autoridad. El estar en un trono significa tener una posición de gobierno, y de los cuales de quienes podemos estar completamente seguros es de los 12 apóstoles. Pues en Mateo capítulo 19 verso 28 Jesús dijo esto. Jesús dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto fue parte de la respuesta del Señor a Pedro, cuando Pedro le preguntó: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué es lo que vamos a recibir? Y el Señor les revela que ellos van a tener una posición de gloria, una posición de autoridad en la eternidad, y eso es lo que revela los tronos. Ahora, un detalle muy importante de mencionar acá es que si Judas murió, el apóstol número 12, o la silla o el trono del apóstol número 12 queda vacía. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que los apóstoles y la iglesia del principio oraron y escogieron a un apóstol más, a un apóstol desconocido, a un apóstol que no escribió ninguna carta, a un apóstol que ya no aparece más en la Biblia. Pero luego podemos ver, Dios llamó a quien debe de ser el apóstol número 12, al apóstol Pablo, y a él entrega el apostolado para los gentiles. Y este hombre que no anduvo con Jesús literalmente, tuvo un encuentro con el Señor y recibió revelaciones que otros que anduvieron con el Señor no tuvieron. Así que cuando hablamos de los 12 apóstoles, tenemos que hacer a un lado a Judas y entender que Pablo
es el apóstol número 12 del Cordero, porque Pablo dice apóstol de Jesucristo. No fue colocado por hombres, no es como los apóstoles modernos que son constituidos por hombres. No, él fue establecido por el Señor Jesucristo. Así que aquí podemos establecer que de los 24 ancianos, con toda seguridad, podemos saber por las palabras del Señor Jesucristo que los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, son parte de ese grupo. Y esto lo confirma el libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 21, verso 4, dice que el muro de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos. Se describe la ciudad, usted sabe, como una ciudad de oro, con puertas de perla. Se describe una ciudad gloriosa con todas sus dimensiones y los materiales que se han utilizado para su edificación. Pero hay un detalle bien interesante en el capítulo 21, y es que dice que el muro de la ciudad tiene 12 cimientos. O sea, como que hubieran 12 piedras de fundamento ahí. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos que en la Nueva Jerusalén van a ser inscritos o van a estar inscritos los nombres en el muro de la ciudad. Van a estar los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso significa, hermanos, de que definitivamente la posición de gloria, la posición de autoridad delegada a ellos va a ser reconocida y establecida por toda la eternidad. Pero no hacen falta cubrir a los otros 12 ancianos. Tradicionalmente se puede sostener, y ahí mismo en el capítulo 21, verso 2, encontramos una base, que los otros 12 ancianos pueden ser los 12 patriarcas, es decir, los 12 hijos de Jacob o de Israel. Dice Apocalipsis 21, verso 12, que la ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, un detalle muy importante aquí es que Jesús habló claramente acerca de la autoridad y de los tronos otorgados a los 12 apóstoles. Pero no hay en la Biblia un texto que asegure así tajantemente, como lo que Jesús dijo de los apóstoles, que los 12 patriarcas iban a estar en un trono. De hecho, cuando el abuelo de ellos habla bendición sobre ellos, hace un cambio, aparece allí un hijo malvado, hay otros que son sustituidos, y entonces hay un detalle ahí con respecto a esto de la autoridad, porque recuerde que aún hubieron conflictos en cuanto a la conducta, en cuanto a la vida. Recuerde usted que los hijos mayores vendieron a José. Entonces hay un conflicto ahí de fe en cuanto a la actitud que ellos tuvieron. Y esto abre la puerta, la posibilidad para una posición relacionada con que esos 12 tronos pueden más bien estar asignados a 12 hombres de fe del Antiguo Testamento. Y esto podría estar basado en su ministerio, podría estar basado en su llamamiento, en los frutos de fe. Y aunque sí, definitivamente, en el muro van a estar inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, no hay una certeza, no hay un verso que garantice, que establezca, que asegure que los 12 hijos de Jacob o de Israel van a estar sentados en los tronos. Y entonces surge la posibilidad, de acuerdo a algunos estudiosos bíblicos, de que esos 12 hombres, esos 12 tronos pueden estar utilizados o serán utilizados por 12 hombres de fe del Antiguo Testamento, dado que Dios tiene muchos candidatos. Y entre ellos los que sobresalen, algunos de los que sobresalen son los siguientes: Enoc, luego Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, David, Daniel, Jeremías, Isaías. Entonces resulta que puede quedar la puerta abierta
para poder sostener que de los 12 apóstoles sí podemos estar seguros, porque Jesús lo dijo. ¿Alguien dice amén? Pero de los otros 12 tronos solamente podemos tener la idea de que como podrían ser los 12 patriarcas, porque es el fundamento del trato de Dios con su amigo Abraham, la descendencia de Abraham recibiendo la bendición, podrían ser ellos, juzgando a las tribus. Pero también existe la posibilidad de que esos 12 ancianos sean hombres de fe del Antiguo Testamento. Avanzamos hacia el verso 5, regresamos a Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El apóstol Juan se detiene ahora para dar un poco más de detalles con respecto al trono, con respecto a la gloria de Dios. Y en este punto, hermano, yo quisiera abordarlo de esta manera. Yo creo que nosotros como creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? Como creyentes que hemos recibido la Biblia como la voluntad revelada de parte de Dios, como el plan de Dios para la salvación, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella podemos conocer el propósito, los planes, el carácter de Dios. Podemos entender las cosas que sucedieron, podemos conocer las cosas que van a suceder. En la Biblia nosotros encontramos personajes que tuvieron experiencias únicas. Y yo creo que bien haríamos en detenernos y considerar, por ejemplo, a Juan. Juan es el último testigo que escribe cosas tremendas, profundas, detalladas, de cosas que no fueron vistas por muchos. Y si estos testigos fueron unos pocos, bien haríamos nosotros en detenernos a escudriñar sus escritos. En otras palabras, bien haríamos con leer el libro de Apocalipsis una vez y otra vez y otra vez y otra vez, para poder entender qué es lo que Juan está tratando de comunicarnos. Las palabras se quedan cortas. Muchas veces usted quiere dar a entender algo y las palabras no son suficientes. Cuanto más con respecto a las cosas espirituales, que no pueden ser descritas de una manera adecuada. Ahora, Juan dice que del trono salían relámpagos, algo similar como la experiencia que tuvo Moisés cuando subió al monte. Dice que ahí habían truenos, relámpagos, era algo terrible. Y el pueblo hasta tuvo miedo y le dijeron a Moisés: sube tú, nosotros no vamos a subir, no sea que muramos. Y de hecho Dios ya les había dicho que no subiera nadie más, porque el que se atreviera a morir, el que se atreviera a subir, iba a morir. Ahora Juan está describiendo algo similar, lo cual para mí significa que él está tratando de transmitir la idea que la presencia de Dios es algo terrible, es algo temible por causa de su santidad. No es algo a lo cual cualquiera pueda acercarse, como normalmente se hace en la iglesia. De venir a cantar como que si todo está bien, de venir a orar como si todo está bien, cuando la palabra dice: ¿quién habitará con las llamas eternas? Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? Hay condiciones para poder estar en la presencia de Dios. Y yo creo que esto de que salían relámpagos y truenos está siendo alineado con transmitir la idea de lo terrible, de lo temible que es la manifestación de la presencia de Dios. Y el apóstol Juan agrega que delante del trono ardían 7 lámparas. O sea que podemos entender que habían como 7 llamas de fuego. Y eso es simbólico de los 7 espíritus de Dios. Porque el 7 es el número perfecto, es el número asignado a Dios como lo divino. El 7 representa la divinidad, lo completo, la perfección. Así que dice que hay 7 llamas de fuego, 7 lámparas de fuego que están ardiendo delante del trono. Ahora yo sé que usted, al igual que yo, al leer estos dos renglones, no podemos obtener una idea bien clara de cómo es la presencia de Dios.
Y por eso la necesidad de que vayamos y escudriñemos una y otra vez, que comparemos escrituras similares, como una que vamos a ver un poco más adelante en Ezequiel, de la manifestación o de las visiones de la presencia y de la gloria de Dios. Ahora, Juan agrega un elemento más y agrega que delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, un mar de vidrio. Y yo me preguntaba, ¿y qué significará ese mar de vidrio? Y de nuevo nos encontramos con la limitante. Las cosas espirituales no pueden ser entendidas muchas veces con el enfoque natural. Sin embargo, Job, en el capítulo 37, verso 18, escribió lo siguiente. Job 37, 18. ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? En Job se está registrando esta frase que nos habla acerca de la consistencia o de la condición del cielo. Dice, los cielos firmes como un espejo fundido. Pero eso de que esté comparado con un mar de vidrio semejante al cristal, de lo que nos habla es de la santidad, de la pureza. En el libro de Apocalipsis se nos habla de una mujer sentada sobre muchas aguas, pero del trono de Dios sale un río de fuego, dice Daniel. Y aquí a Juan se le muestra que hay como un mar de vidrio. De nuevo nosotros nos podemos quedar cortos tratando de imaginarnos cómo será la presencia de Dios, cómo será la gloria de Dios. Pero sí, lo de que es semejante al cristal nos habla de la santidad, nos habla de la pureza, nos habla de la perfección de Dios. Y Juan agrega un detalle más: alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. En lo natural yo creo que eso suena así bien raro, ¿verdad? Imagínese usted cualquier animal lleno de ojos. Un pez, por ejemplo, lleno de ojos. Un pájaro lleno de ojos. Suena extraño. Sin embargo, lo de los ojos nos habla de conocimiento. Los ojos nos habla de visión, nos habla de entendimiento, de sabiduría. Y estos 4 seres vivientes están llenos de ojos delante y detrás, lo cual nos habla de que están llenos de sabiduría o de conocimiento, al mismo tiempo que están muy cerca de Dios, están rodeando, están alrededor del que está sentado en el trono. Ahora, se nos describe en el verso 7 que el primer ser viviente era semejante a un león. Interesante pensar, hermanos, que la tierra en realidad solamente es como una sombra de las cosas espirituales. La creación natural o física solamente es una sombra, una figura de las cosas que hay en el cielo. Y entonces podríamos conectar la idea de que así como hay una vasta creación animal, así como hay una vasta creación en lo físico y en lo natural, cuando hablamos de lo espiritual, no podemos pensar únicamente en que está Dios y los ángeles, porque aún los ángeles tienen diferentes rangos y hay diferentes tipos de ángeles. Pero aparte de esto podemos pensar en otras criaturas, y aquí se nos mencionan 4. Pero aparte de eso podemos pensar en otra creación más amplia, porque yo estoy plenamente convencido que en el cielo tienen que haber animales, porque cuando Elías fue arrebatado, vinieron carros con caballos. Entonces significa que hay caballos de fuego en el cielo. Y si hay caballos, tiene que haber otra clase de creación también. Ahora, aquí en el verso 7 se nos describe que el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, o sea, cara de buey, cara de ternero. El tercero tenía rostro como hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Se nos vuelve a descubrir que estaban llenos de ojos. O sea que podían mirar en todas las direcciones. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Bien interesante que a Juan se le está mostrando en el cielo el trono establecido, 24 tronos alrededor del trono, un mar como de cristal delante del trono, 7 llamas o 7 lámparas de fuego alrededor del trono, pero también hay 4 criaturas muy particulares, 4 criaturas muy extrañas. Ahora, estas 4 criaturas están no solamente cerca del trono de Dios, sino que están reconociendo y adorando al Dios Todopoderoso. Y lo llaman el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, una de las formas en las que nosotros tendríamos que tomar estas revelaciones bíblicas, hermano, es como oyendo el testimonio de un testigo verdadero, de alguien que vio las cosas y las registró y sabe cómo sucedieron exactamente. No es alguien a quien le fueron contadas, sino que es alguien que vio, que vivió las cosas. Y esto debería llevarnos a nosotros a esta reflexión. En la Biblia Dios estableció este principio: en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Dios estableció eso como un principio para validar las acusaciones, para validar una doctrina, para validar lo que es verdadero. Entonces, si nosotros, o usted, se lo voy a poner de esta manera, si usted encuentra en la Biblia 2 o 3 testigos que están diciendo lo mismo, usted puede llegar a esta conclusión: entonces es verdad. Y yo ya llegué a la conclusión: el cielo es verdad, el cielo es real. Hay hombres de Dios que ya lo vieron, hay hombres de Dios que lo experimentaron, hay hombres de Dios que nos describen cómo es el cielo. Y esto debería de causar en nosotros una mayor convicción, ¿no le parece? O sea, quiero decir, nosotros estamos aquí como creyentes, nunca hemos visto al Señor, nunca hemos oído su voz, no hemos tenido una visión, Dios no nos llamó a través de una manifestación tremenda, un gran estruendo, una voz terrible. No, estamos aquí sin haber visto, estamos aquí por la fe. Creemos que la palabra es verdad, creemos que lo que está registrado ahí es verdad, pero agreguémosle a esta determinación de caminar por fe el hecho de que hubieron testigos, y que así como hubieron testigos de la resurrección de Cristo, y esos testigos escribieron y dijeron que no podían dejar de decir las cosas que habían visto y oído, hay testigos de que el cielo es real. Hay testigos de que la gloria de Dios es indescriptible. Y esto debería de causar que nosotros estemos más firmes en nuestra fe. Espero haber logrado transmitir mi idea. Deberíamos de vivir como convencidos, es decir, con más convicción, porque hubieron testigos que lo vieron. Hubieron personas que lo vivieron y que pudieron experimentar la realidad de estas cosas. Cuando usted encuentra los escritos de Daniel como alguien que vivió, que experimentó, usted debería de detenerse y tratar de hacerse amigo de Daniel para que Daniel le cuente más claramente las cosas. Cuando usted encuentra lo que Juan vio, a usted debería de interesarle lo que Juan vio, porque esto va a afirmar su fe, hermano. Esto va a traer mayor entendimiento, mayor claridad del propósito de Dios a su vida. Cuando yo veo que Juan describe que en el cielo está ese trono, que hay 24 tronos más, que hay un mar de cristal, que hay 7 lámparas de fuego y que están estas 4 criaturas, y luego veo que Ezequiel tuvo una experiencia similar en el capítulo 10, verso 20, una experiencia similar, pero que es uno de los pasajes de los más difíciles para mí de interpretar, porque Ezequiel le agrega otros elementos de unas ruedas que daban vuelta y que nunca volvían para atrás, sino que para adelante. Si hay uno de los capítulos que a mí me hace dar vía, es ese capítulo, porque la descripción que hace Ezequiel yo no logro entenderla. Pero aparte de eso, Ezequiel describe una visión del cielo, de un trono en el cielo, de un arco iris sobre el trono, al igual como lo hace Juan, pero él describe 4 seres vivientes diferentes. Pero de cualquier manera, el punto es que ellos tuvieron la experiencia de ver la gloria de Dios. Juan estuvo ahí, Ezequiel tuvo como una visión.
Y lo que Ezequiel describió es lo siguiente, en el verso 20 del capítulo 10. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. O sea que debajo de la gloria, de la presencia de Dios, están estas otras 4 criaturas, que son querubines. Y cada una de estas criaturas dice que tiene 4 caras. Si a usted le sorprendió una criatura llena de ojos, aquí vea lo que dice la palabra, tenían 4 caras. Y ya va a ver que también aparecen con ojos más adelante. Y cada uno 4 alas. Y figuras de mano de hombre debajo de sus alas. O sea que aparte de alas tenían manos. Y tenían 4 caras. En el verso 12 dice que todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojo alrededor en sus 4 ruedas. Aquí es donde mi cabeza comienza a dar vueltas y mejor ya no sigo. A las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba rueda. Mire cómo es eso. A las ruedas se le gritaba rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Las 2 experiencias se conectan. Hay una similitud en ellas, pero hay diferencias. Y yo todavía estoy queriendo entender cómo es posible o en qué consiste el que haya una narración diferente de los eventos de parte de Ezequiel. Ahora, Juan está en el cielo y él está registrando las cosas de una manera más certera, voy a decirlo. Pero de cualquier manera, los elementos que aporta Ezequiel son importantes, porque él habla de la gloria de Dios. Mire lo que dice en el verso 26. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. O sea que en el trono está alguien que parece hombre. Y vi apariencia como de bronce refulgente, fuego, un color amarillo, un color rojizo, y dice como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La similitud es extraordinaria, aunque las diferencias también son bastante radicales. Pero uno de los puntos que yo creo que podríamos tomar, hermanos, para la edificación de nuestra fe es esta: hay testigos de que el cielo es real. Hay testigos de que la gloria de Dios es algo indescriptible, es algo terrible, es algo temible por causa de su santidad. Hay luz, hay resplandor, hay truenos, hay fuego. Y eso no vamos a creer que es de una manera como limitada, sino que una gloria que solamente se describe, como dice Habacuc, el resplandor era como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder, dice Habacuc. Entonces toda la gente que tuvo visiones de la gloria de Dios siempre habló de luz, siempre habló de resplandor. Pero estos dan detalles que como piedras preciosas, los tonos de las piedras preciosas. Ahora en el verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, he regresado a Apocalipsis, y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Vea lo que hacen los seres vivientes: le dan gloria, le dan honra y le dan acciones de gracias al que está sentado en el trono. Nosotros también tenemos que hacer eso, hermano: darle gloria, honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Cuando aquellos 4 seres vivientes hacen eso,
¿Qué hacen los 24 ancianos según el verso 10? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, lo cual significa sujetan su autoridad. Se colocan bajo la autoridad del que está sentado en el trono. El echar las coronas es simbólico. La corona es símbolo de su dominio, de su autoridad, pero ellos ponen su autoridad a los pies del que está sentado en el trono. Significa que delante de Dios no hay nadie grande. En las iglesias es que existe gente grande, pero en el reino solo Dios es grande y todos los demás son siervos que adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y en el verso 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El capítulo 4 y el capítulo 5 prácticamente están conectados. En la próxima sesión vamos a ver el capítulo 5 y uno de los elementos importantísimos que vamos a descubrir es este. En este capítulo, los 4 seres vivientes le dan a Dios la gloria, la honra y las acciones de gracias, lo adoran, reconocen su majestad, su dignidad, y los 24 ancianos también se postran. En este capítulo, los 4 seres vivientes reconocen la santidad del que es el Todopoderoso, del que es, del que era y del que ha de venir. En este capítulo 4 se establece que el Señor es digno de recibir la gloria porque Él es el creador de todas las cosas y todas existen por su voluntad y por su poder, y por ella o por ellas fueron creadas. Pero en el capítulo 5, una de las cosas más importantes que vamos a descubrir es que Dios es digno de recibir la adoración porque Él es el Redentor, porque con su sangre nos ha redimido. Y ese es el centro del capítulo 5. Le aconsejo que lo lea para que cuando vengamos a la siguiente sesión usted ya pueda tener un entendimiento y vea cómo se complementa el capítulo 4 con el capítulo 5 en un evento que se desarrolla en el cielo antes de que a Juan se le muestre lo que va a comenzar a suceder en la tierra. Y ojalá que usted sea parte de esos adoradores que serán contados por millones y millones, mientras en la tierra hay gran tribulación. Esos adoradores, que son millones y millones, habrán sido arrebatados para estar en la presencia de aquel que es digno de recibir la gloria. Nos detenemos aquí. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero